1988, una revista del corazón, 10 Minutos, publicó una serie de reportajes sobre el mundo de los enigmas. El responsable de aquella sección era un veterano y no muy crítico periodista del misterio que hoy en día ya está retirado de estas lides. En aquellas páginas contaba una historia en la cual dos testigos aseguraban haber vivido una experiencia asombrosa al atravesar en su coche la Sierra de Guadarrama. En una curva vieron a una chica que hacía autostop. Decidieron recogerla. Vestía de blanco. Era una mujer bella. Se sentó en el asiento trasero del vehículo. Al llegar a una curva, la muchacha dijo al conductor que tuviera precaución. Era una curva peligrosa. El muchacho que iba al volante hizo caso. Instantes después descubrió que el autoestopista había desaparecido. Con el tiempo averiguó que una joven de similares características físicas había fallecido poco antes en aquella curva y a consecuencia de un trágico accidente automovilístico. Es como si hubiera llegado desde el más allá para advertir a los conductores. Aunque en aquella ocasión se dio por cierta la historia, podemos afirmar con rotundidad que este relato es falso. Se trata de la más universal y conocida de todas las leyendas urbanas, la chica de la curva. Un relato que aquí hemos hecho alusión en varias ocasiones, pero hoy vamos a buscar el origen de esta fantasmal historia que, dicho sea de paso, tiene distintas versiones. Pero esas distintas versiones también nos ayudarán a conocer su origen. Nos situamos en una localidad extremeña. Según la leyenda, allí tuvo lugar una historia singular. La de un joven motorista que acudía a una discoteca un sábado por la noche. Al llegar vio a una muchacha vestida de blanco, siempre de blanco, mojada por la incesante lluvia. El joven, enternecido, decidió prestarle su cazadora de motorista. Al rato se prestó a llevarla a su casa y así lo hizo. Pero el chico decidió pedirle una cita a aquella joven. Ella aceptó, además le devolvería su cazadora. Al día siguiente quedó en ir a buscarla allí mismo, a la puerta de su propia casa. Lo hizo, lógicamente, pero cuando abrieron la puerta... ocurrió lo impensable. Abrió la madre, hasta ahí todo normal. Pero la mujer se enojó con el joven. Creía que estaba de broma. Era la madre de la chica y aseguró que su hija había muerto el año anterior en un accidente de moto. Él se mostró incrédulo. Pensó que todo era una trampa, que le habían robado su cazadora. Pero a indicación de la madre fue al cementerio en donde estaba enterrada. Efectivamente, ahí estaba la lápida, con su nombre y una foto de la joven. Era ella, pero lo más sorprendente es que sobre la tumba reposaba su cazadora. La cazadora que había prestado a aquella chica calada hasta los pies que se había encontrado la noche anterior. Pues bien, esta segunda versión hispana de la historia de la chica de la curva junto a la primera citada presenta una serie de elementos que nos servirán para buscar el origen de la leyenda. Pero dicho origen no está en España. Es de suponer que llegó aquí en tiempos relativamente recientes, quizá en los años 70 u 80, y que entonces se adaptó al lugar geográfico en el que se extendería gracias al boca a boca. Pero por lo que sabemos, esta historia pudo haber tomado forma en la década de los años 30 en los Estados Unidos. Es decir, tendría más de 80 años de antigüedad. En un libro sobre el folclore americano se glosa una historia ocurrida en 1939 en Illinois. Vamos a ver cómo la leyenda ya introduce elementos que encontramos en las versiones antes citadas. El relato habla de dos chicos que iban a un baile. Allí había una joven que vestía de blanco, era hermosa, y uno de ellos le invitó a bailar. Tras la velada, los muchachos se ofrecieron a llevarla en coche a su casa. Ella aceptó, pero en un momento del trayecto pidió bajarse. Necesitaba hacer un recado, pero volvería en unos minutos. Pasó el tiempo. Y ella no regresó. Entonces los dos chicos de Illinois decidieron ir en su busca. Al otro lado de la carretera descubrieron algo que les inquietó. La muchacha había desaparecido en dirección hacia el cementerio de Oak Ridge. Entonces acudieron a su domicilio, pues ella les había dicho la dirección de su casa. Al llegar, les abrió la puerta a una señora. Preguntaron por la chica que acababan de conocer en el baile. Ella quedó muy extrañada y les mostró una fotografía. Era ella, y vestía exactamente igual. La mujer entonces les dijo: «Es mi hija, pero murió hace 2 años, y cuando murió llevaba esta ropa». Los muchachos se quedaron de piedra. Uno de ellos incluso acabó ingresando en el psiquiátrico. La experiencia le había traumatizado. No hacía más que recordar sus frías manos mientras bailaba con ella. Como decimos, esta historia circuló en las localidades próximas a Chicago en 1939. 50 años después, la leyenda, muy similar y con distintas versiones, llegaría a España. Pero entre las dos fechas la narración sufrió modificaciones. En 1940, un año después, encontramos la primera, en Nueva York. Nos habla de un matrimonio que circulaba en coche. Los faros iluminaron la cuneta. Allí había una chica con una maleta, la recogieron.
Tras media hora de trayecto, el conductor se dio cuenta de que la muchacha había desaparecido, pero se había dejado la maleta. Tenía escrita su dirección. El matrimonio, lógicamente, se dirigió hacia allí. En la casa les abrió la puerta una señora. Era la 10ª vez que alguien le traía una maleta idéntica. Todos los visitantes anteriores contaban lo mismo. Una joven había subido en su coche y se había dejado la maleta con la dirección. La señora les contó que esa chica era su hija y que murió en un accidente de coche. Había salido de viaje con una maleta de ese estilo. Nunca volvió. Pero hemos encontrado una versión todavía anterior. No sabemos si es el origen de esta leyenda, pero es la fuente más antigua que tenemos. Data de 1890 y no incluye elementos como el coche, lógicamente, pues entonces no estaban popularizados, por lo que habría que pensar que ese y otros elementos se añadieron o cambiaron después. Y no es anglosajona, puesto que la historia la publicó un periódico ruso de San Petersburgo. Allí habrían ocurrido los hechos, y estos se parecen bastantes a los relatos posteriores. Es la historia de un sacerdote que se presentó en una dirección que una mujer le entregó en la iglesia. Quería que la visitara para recibir sus sacramentos. Un joven abrió la puerta de la casa. Le dijo al cura que debía ser un error, pero cuando el sacerdote vio un cuadro colgado en el recibidor de la casa, dijo que esa era la señora que le había visitado en la parroquia. El joven entonces le dijo que era imposible, que ese retrato pertenecía a su madre muerta años atrás. Nos situamos en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, a comienzos de la década de los 60. Sin embargo, el escenario puede ser cualquiera, en aquella época y en todo el país. Y es que eran tiempos en los cuales el pelo cardado se había convertido en una moda entre la juventud. Una de esas muchas modas de dudoso gusto que causaban cierto estupor y rechazo entre la población adulta. La historia hablaba de una alumna que se cardaba el pelo al máximo, lo enlacaba todos los días, y para evitar que el cabello se alisara incluso dejó de lavárselo, pero un día la joven murió de forma fulminante. La historia de la muerte de aquella chica circuló por todos los institutos del país. Era una forma de decirle a los jóvenes que no siguieran cardándose el pelo a riesgo de que les ocurriera lo mismo que a aquella muchacha. Y es que según cuenta la historia, tanto se enlacó e ensució el cabello que una araña, de tipo viuda negra, había hecho su nido entre el cabello. Tan cardado estaba que la joven no la vio ni la sintió. Sin embargo, la araña, en un momento determinado, cuando empezó a crecer, decidió salir de su escondite y picar a la muchacha, picadura que fue mortal de necesidad. Con los años aparecieron diversas variantes de esta historia que permaneció en plena difusión durante una década. Una de esas versiones indica que a la joven le dio un ataque de locura al tiempo que varios regueros de sangre brotaban por su cuero cabelludo ante los ojos desorbitados de sus compañeros. Murió pocos minutos después. Fue durante la autopsia cuando el médico descubrió que portaba decenas de crías de araña en su cabeza. Una vez más hemos de decir que tanto esta historia como la anterior no son ciertas. Son leyenda urbana. Una leyenda que se ha ido modificando con el tiempo y que se ha ido adaptando a cada época. El origen de esta historia se remonta a hace 700 años. Así es, nada más y nada menos, porque esta leyenda comenzó a circular por Europa durante el siglo XIV. Lo hacía de otro modo, pero en el fondo significaba lo mismo. Entonces, la historia estaba protagonizada por una mujer que siempre llegaba tarde a misa, y que lo hacía porque dedicaba más tiempo de la cuenta a arreglarse y peinarse. En cierto modo, el mensaje que transmitía la historia es que la protagonista de la leyenda había cambiado la devoción a Dios por la devoción a su persona en el plano físico. Todo un pecado, algo mal visto socialmente, con nefastas consecuencias. Y es que un buen día, según aquella historia, la mujer murió porque en su cabello se había alojado una araña venenosa que finalmente decidió entrar en acción. Tal como señala el estudioso Jean-Harold Brunbart, hoy en día, al sustituir la devoción por la limpieza, se cuenta a veces que las personas que llevan rastas y no se lavan el pelo pueden convertir su cabello en nido de arañas, un insecto que aparece muy a menudo en este tipo de leyendas. Junto con las serpientes y las cucarachas, parecen el insecto preferido por estos mitos modernos. La causa hay que buscarla en su simbología como elemento maligno y venenoso, de múltiples patas, es decir, de múltiples formas de engañar. No obstante, la variante de araña que lleva por nombre viuda negra tiene su origen terminológico en ese reflejo del inconsciente colectivo y en esa simbología.
Pero con el paso del tiempo, las leyendas sobre arañas han seguido manifestándose. Ya en Suecia, en el año 1975, se contaba la historia de una pareja que había traído un cactus como recuerdo de un viaje por países exóticos. Un buen día, el tiesto del cactus se cayó al suelo. Una araña que había crecido en su interior lo removió hasta romperlo. El análisis científico mostró que se trataba de una especie sumamente venenosa. En esta ocasión, la moraleja de la leyenda había que buscarla en los peligros que pueden venir de países extraños y lejanos. 30 años después, esta leyenda pervive. Ahora se conoce como la historia de los tronquitos de Brasil. Todo empieza como un detalle, un regalo que una persona hace a otra. Un frondoso tronco traído desde Brasil, un elemento de decoración de lo más exótico. El problema llega cuando varias semanas después el tronquito empieza a crujir. Finalmente se abre y de su interior salen decenas de pequeñas arañas que resultan ser venenosas. Todos los zoólogos y botánicos consultados indican que estos relatos son falsos. No tienen base científica, pero pese a ello no es complicado predecir que durarán muchísimo tiempo más. De hecho, como ya hemos dicho, las leyendas sobre arañas se remontan a hace más de 700 años. Nos situamos en el Reino Unido, año 2000. La historia, que fue emitida como una alerta seria sustentada por las autoridades, señalaba que un guardia de seguridad de 26 años decidió calentarse una taza de agua para prepararse un café soluble. Era un ritual que ejecutaba todas las noches para aguantar mejor el tirón del sueño. Tras el tiempo estipulado para calentar el agua, 1 minuto, el aparato se apagó y el guardia cogió la taza. Ahí comenzó su pesadilla. El guardia descubrió al retirar la taza que ésta no estaba hirviendo, que ni siquiera estaba caliente. Acto seguido estalló, causando severos daños en el rostro al agente de seguridad. Según la información presuntamente oficial, el afectado sufrió heridas de primer y segundo grado en el rostro, además de varias cicatrices provocadas por pedazos de cerámica de la taza. Por si fuera poco, perdida en el mundo de las leyendas urbanas, no ha podido confirmar que sea totalmente falsa la información. Sí lo es el hecho concreto en sí. El relato del agente de seguridad es una leyenda. Sin embargo, una información fechada en febrero de 2000 de la agencia de noticias norteamericana Scripps Howard News Service señala que algunos expertos indican la posibilidad de que algo así, aunque en menor escala, pueda llegar a ocurrir. Este caso es uno de los más claros de cómo funcionan las leyendas urbanas. Hay muchas en relación a los aparatos de microondas que en los últimos 20 años han cambiado la vida de millones de personas. Pero como todo avance propio de los tiempos tecnológicos, el ser humano reacciona creando leyendas que parecen confirmar ciertos peligros que representan las ondas microondas, no los aparatos en sí mismos. Algo similar sucede con los teléfonos móviles, que también han generado muchas leyendas de este estilo. De hecho, un reciente estudio efectuado por la Universidad de Granada confirma los riesgos que para la salud pueden tener las emisiones de radiaciones electromagnéticas. Esta sospecha, aunque discutida en muchos ámbitos de la administración y por algunos científicos, es la base real sobre la que se erigen las leyendas urbanas asociadas a los aparatos de microondas. Una historia de este estilo, que ha circulado por varios países americanos a este respecto, es todavía más espectacular. La protagonista es una muchacha que, según se cuenta, vivió un día excesivamente festivo en vez de cumplir con sus obligaciones caseras, entre ellas, cuidar de una hermana pequeña de 6 años. Cuando regresó a su casa, se duchó rápidamente para borrar todo rastro de su fiesta y de su estado etílico. Sin embargo, cuando salió de la ducha, alguien llamó al portero automático. Era su madre, y ella con el pelo mojado. Así que, ni corta ni perezosa, para evitar dar explicaciones, decidió meter su melena en el microondas. El cabello se secó justo cuando la madre abría la puerta. Sin embargo, horas después, en la universidad, sus compañeros le hicieron notar que tenía aspecto demacrado. En un principio pensó en la borrachera que había cogido apenas unas horas antes, pero sus compañeros le insistieron en que su cadavérico rostro era peor, que el peor que pudiera quedársele tras una resaca. Apenas unos segundos después, mientras subía unas escaleras, se desmayó, cayó en redondo, estaba muerta.
La autopsia desveló la razón de su fallecimiento. Los médicos no podían dar crédito a lo que acababan de descubrir. Su cerebro estaba quemado, abrasado. Gracias a la niña de 6 años que debía haber cuidado y que vio cómo su hermana empleaba el microondas para secarse el pelo, se supo cuál era la causa de tal desgracia. Lógicamente es solo una leyenda, pero historias similares a estas se han escrito muchísimas. La muchacha introdujo su cabellera, pero evidentemente no la cabeza. Es lógico pensarlo. Solo este hecho invalida la leyenda. Esta y todas las similares. Efectivamente, las emisiones de este tipo pueden llegar a ser perjudiciales a medio y largo plazo, pero nunca generan historias como las aquí relatadas.